Sí, ¿verdad? Bueno, así los que están en línea, mejor hubiéramos ido. Quisieron venir. Médico y docente. Y tendrías en Garnachos. Qué rico. Pueden empezar, chicos, adelante. ¿Listos? Bien, chicos, nosotros vamos a pues, poner el tema de, no sé si así tal se pronuncia, Ovidio de Crowley. Sí, Ovid de Crowley. Ahora se lo voy a corregir, Ovid de Crowley. Si lo quieres españolizar, digo vídeo. Ovidio, ajá, Ovidio de Crowley. Bueno, estamos integrados en el equipo nuestra compañera Liliana, nuestra compañera Gina, nuestra compañera Michi y su servidora Isabel. Y yo voy a empezar hablando sobre la biografía de Crowley. Adelante. Ovidio de Crowley nació en 1871 y murió en 1932. Él fue nacido en Bélgica. Tiene un lema que lo caracteriza, que es preparar al niño para la vida por la vida misma. Hijo de un industrial de origen francés. Bueno, yo leí un poquito de su historia y decía que su papá se dedicaba mucho a la jardinería y que de Crowley le gustaba mucho, cuando el papá lo ponía en las tardes a que le ayudara y le gustaba mucho como observar la naturaleza. Dice, célebre por la creación de un nuevo método en la enseñanza especial a niños deficientes que lleva su nombre, o sea, este método se llama método de Crowley. Se tituló en medicina en la Universidad de Gante. También mencionaba que de Crowley empezó con la rama de la medicina y la psicología, y después se fue por la rama de la pedagogía y la educación. Está como yo con 4 títulos al mismo tiempo. Luego les platico, lo Jessica. Voy a ver si tengo un doctorado, voy a buscar. Dice que recibió cursos de especialización en neurología y comenzó a interesarse por los métodos de educación a niños anormales. Le llamaba la atención mucho lo que era trabajar con niños con, no sé si sea tratado así con discapacidad o en las universidades. Niños especiales, más bien, ¿no? Uno fundó un instituto en su propia casa. Ahí voy, que me está sacando. Uy, no. Ya estoy yo ya. En 1901 creó en 1901 fundó un instituto en su propia casa de Uccle, donde aplicó textos. No, aplicó con éxito sus teorías. A mí me llamó mucho la atención eso, lo que era una casa de Uccle, y según eso es como la arquitectura moderna. Yo me metí a explicar cómo era y está como casas como muy grandes, pero muy antiguas, que nada más se encuentran, según la investigué, en Bélgica. No sé si también. ¿Bélgica? Ajá. Dice, en 1907 creó la escuela de L'Hermitage, o Escuela para la Vida mediante la Vida, que es donde proviene el lema que les mencioné al principio, en la que amplió su actividad docente a los niños sin problemas. O sea, ya no, les había mencionado que anteriormente era con niños con discapacidad y después ya fue con niños normales, transregulares. Bueno, son niños normales también, no se preocupen. Por eso son regulares y según el método de Crowley, el aprendizaje infantil se ve favorecido si se organizan los conocimientos de forma global. O sea, se refiere que de Crowley se basaba mucho a las necesidades e intereses de los niños. O sea, él partía del interés y de la necesidad del niño para poder enseñar. Y su método se dividió en cuatro partes. El primero es sustento. Esos cuatro partes que les voy a mencionar se llevaban a cabo, era como el programa de él, que se llevaba a cabo durante un ciclo para dar como terminado como su método. El primero es el sustento, después el refugio, tercero protección y como número 4 el trabajo. Dice, asimismo, el método recomienda fomentar los materiales y juegos educativos en un espacio concebido a modo taller.
esto es mi parte y me a mí sí va a continuar. Bueno, el Crowley es una influencia de varios pedagogos, como fue Montessori, Froebel, Dewey, Pestalozzi, y él hizo muchas contribuciones y tiene más de cerca de 400 estudios. Está muy interesante todo lo que él está aportando para la pedagogía. Y voy a hacer 2 títulos de los que ya están ahí, función de globalización y libertad de la educación. Él, pues como ya comentó la compañera, él empezó con medicina y psicología y más tarde con el trabajo de los niños. Empezó ya con educación normal en la escuela del ermitaño. Y él tenía gran respeto por el niño y por su personalidad. En este sentido, procuró que el niño siempre ocupara el lugar central en la educación y en la escuela y que esto respondiera a las necesidades del niño. Vamos a ver 4 principios básicos. El primer principio dominante es el del respeto al niño. El objetivo era adaptar al niño a la vida social y que el niño fuera un recurso, que fuera la escuela un medio, un recurso para la vida. Una escuela creada para el niño, como decía la compañera, y no al revés. El principio de libertad. Para lograr libertad, cada alumno sería sometido a una actividad personal, directa, diferenciada, adaptada a las aptitudes y a los intereses de cada niño. Principio de individualización. A esto partió de los centros de interés, de lo que al niño le interesaba, de lo que el niño tenía esa inclinación por aprender, esas tendencias naturales. Entonces ahí se enfocaba la labor del maestro. Y por último, el principio de actividad, que sostiene que hay que tener un trabajo, una actividad constante. Que el niño no se enfade, que esté activo siempre, que esté haciendo las cosas que a él le gustan y esté aprendiendo. Y vemos el principio de globalización de la enseñanza. Este método de Crowley implicó numerosos aportes en el campo educativo, en los que voy a mencionar los siguientes. La introducción al principio de globalización de la enseñanza. Él decía que el niño percibía las cosas no como nosotros, sino de una manera global. O sea, todo en conjunto. Y a partir de eso, se iba desglosando por los intereses del niño, a lo que el niño se iba inclinando y a sus necesidades para luego llevarlas a aprendizajes significativos en su vida. Entonces, él reconoció necesidades del niño, como es la necesidad de alimentarse, la necesidad de defenderse ante las influencias externas, defenderse de los peligros, trabajar solidariamente con los demás, en forma material y espiritualmente. Y él establece un método de enseñanza esencialmente inductivo, basado en el desarrollo de estos centros de interés que les comentaba. Y estos eran por etapas. Primero era observación, luego asociación y después expresión. La necesidad de trabajar a favor de una escuela activa donde el niño pudiera expresar sus inquietudes y que pudiera expresarse a través del juego, de los juegos. Él manifestaba que incorporar los juegos era muy importante para los niños, como estamos viendo ahorita en desarrollo cognitivo. O sea, la importancia del niño al estar jugando, cómo va aprendiendo. Entonces, desde este punto de vista, la clase podría ser concebida como un taller, donde el niño podía experimentar. Y el reconocimiento del juego como procedimiento a través del cual aplicar su método de observación, asociación y expresión. Él, leí de él que cuando estaba chico, iba mucho con su papá, le gustaba trabajar, le gustaba hacer cosas. Entonces, esto lo introdujo también en esta pedagogía y los niños salían muchas excursiones. O sea, aprendían desde el medio de estar observando la naturaleza, de observar a los animales. Él proponía la crianza de los animales, tener plantas, para que ellos pudieran estar observando
Y a través de eso, entonces iban asociando. Primero observo, luego asocio y luego lo aplico en mi vida. O sea, puedo dedicarme a esto de la jardinería, no puedo hacer esto, y lo van asociando. Él también vio la necesidad de diferentes juegos educativos, como las loterías, que te ayudan en noción de posición, asociación, tamaño, forma, color, y que las relacionaba con las formas de la vida. O sea, por ejemplo, las formas, eso, cómo están afuera, cómo vemos formas en todas las cosas. Cómo lo puedes aplicar y cómo asociarlo a la vida, y entonces así venía para el niño conocimiento. También vio la necesidad de incorporar ventanales abiertos donde pudiera entrar luz, entrar aire, y también quitar cosas que no se necesitaban. No sé cuántos les tocó esas tarimas que estaban enfrente y donde el maestro estaba más arriba que los demás, todo eso. Quitar eso y hacer un ambiente donde el niño pudiera estar, pues así como... Me acuerdo mucho también del maestro que nos comentó, ¿se acuerdan de un colegio donde están en círculos y que el maestro en sí no tiene un escritorio, sino que está ahí al lado con ellos? Y es algo así lo que él proponía, tener almacenes con juegos didácticos que los niños pudieran tener a la mano para estar aprendiendo. Entonces, él recalca que tanto los educadores como la escuela deben contener lo siguiente, que todos los niños tienen derechos y deberes iguales. La búsqueda de los ideales educativos partiendo del niño, no de, este es el sistema, no, primero veo al niño y entonces hago ese modelo para él. Organizar el ambiente escolar apropiadamente, que el niño debe ser activo y aprender por esta curiosidad que él tiene, por el interés que a él le despierta y no por imposición. También eso me recuerda mucho del maestro, no sé si se acuerdan que nos platicó que, bueno, si bien en estos días está la currícula que se debe de llevar, pero que los niños podrían decidir, bueno, yo ahorita me siento con más ganas de estudiar, empezar con ciencias naturales, empezar con matemáticas o empezar con así, o sea, que ellos se eligieran. Ajá, entonces, más bien ahí se basaba así, o sea, si a alguien le interesaba algo, entonces el maestro se enfocaba en la serie de John Dewey. desarrollarlo. La serie de John Dewey. Ajá. Se Se debe estudiar científicamente al niño para poder ayudarlo y establecer programas propios para cada niño según su interés. Eso está así como muy, ay, ¿cómo voy a hacer un programa, verdad? Pero bueno, ese era lo que proponía. Ahora sí vamos a la siguiente. Método de lectura audiovisual. Bien. Este método de lectura audiovisual es una de las propuestas más innovadoras del ROI y que fue muy criticada porque este método es precisamente sobre globalización, de que el niño vea todo el panorama completo. O sea, implicaba a que el niño se presentara enfrente de toda una frase. Ahí hay palabras, pero no eran solamente las palabras, sino era toda una frase con toda su complejidad, y de ahí, de lo global a lo más particular. O sea, después vemos las palabras y después vemos las sílabas, los fonemas, y estar viendo. Entonces era de esa manera. Memorizar la frase, análisis de cada palabra, ahí mismo, descubrir las sílabas, la lectura silenciosa y el estudio del ruido. Entonces, pues si bien... Ay, no, esto no es así. Entonces, podemos cuestionar, ¿verdad? Muchas de estas ideas. Como por ejemplo, él decía también que los grupos fueran reducidos. Y digo, qué padre, eso sería lo ideal, ¿no? Para todos. O sea, que los grupos no fueran más de 25 niños. Ese era lo que él pensaba. Pero ahorita vemos, y no sé, ¿verdad? A mí donde me tocó estar en Tlajomulco, que parecía que era el sistema castellano, ¿no? Te llegan a un montón. Pues realmente son los ideales. Y ojalá que así fuera, porque se debería de hacer una atención más personalizada, pero lamentablemente esto no puede ser.
También esto de los centros de interés. Sí, si se pudiera, si diera más Claro, recursos económicos pues, a la educación. Y era como hablábamos también de las escuelas que decía Ricardo, de las escuelas en Finlandia que son reducidos, claro. Y te iba a comentar también, hay ahorita aquí en México muchas escuelas que utilizan, no sé, he visto, sobre todo las escuelas urbanas que tienen como una granjita donde siembran, donde tienen sus áreas verdes, pero no es en todas las escuelas porque es un huertito. No, hay escuelas públicas, pero son muy cortanas. Entonces yo igualmente digo, son buenísimas ideas, no implementarse en México. Sí, y eso les ayuda mucho, o sea, porque despierta el interés, despierta también el contacto de los niños con la naturaleza y el respeto y el cuidado. Y esto, él proponía esto, hacer excursiones entre semana, tenía ciertos días, donde decía, estos días vamos a salir afuera, y vamos a salir al campo, vamos a ir a esto. Eso como lo veíamos también hace rato en sociología, cada vez se puede menos por los problemas que es de sacar a los niños fuera, también por la cantidad de niños, por la situación, pero es muy bueno, o sea, son cosas que son herramientas muy, muy buenas. ¿Qué más? Los grupos reducidos ya lo dijimos, la importancia, el rol del docente. Era más bien de acompañarlos y de ir enfocándose en los niños. Y eso también es algo así como de, ¿cómo voy a hacer una planeación para un solo niño, no? Pero por eso también decía que los grupos fueran homogéneos y poquitos niños y más o menos las mismas características para que por el interés del niño, por eso se le fuera dando ya su educación. Entonces, hay otras cosas, hay unas cosas que pues simplemente no podemos implementar, pero hay otras cosas que siguen siendo muy vigentes. Yo quisiera comentar una cosa por el tema de la diferenciación de los espacios. Ayer precisamente estoy en un curso de una universidad y aquí si te fijas, este es un salón tradicional, ¿no? Y este es con las mismas butacas, un salón que podría ser de acuerdo con la oportunidad de electrónico, de manera que te puedes agrupar aquí y hacer equipo colaborativo. A ver, este es el salón tradicional, todos conocemos, ¿no? Profesor adelante, butacas. Y este salón por los grupos, de manera que se juntan en equipos. Y la labor del profesor en un salón tradicional es nos da la clase de ley. Y en un salón de este tipo, como lo propone Aurora, como estaba diciendo Inicio, sería, pues en lugar de estar ahí parado, va a hacer cambios a ver cómo van en el avance de lo que están produciendo, da consejos, inclusive hasta se mueve más. Pues. Hasta en ese sentido no estás ahí nada más haciendo unas nalgas, ¿verdad? Y esa parte se puede implementar sin necesidad de poner dinero, pues. Simplemente pensemos, ¿cómo podríamos acomodar este salón para que el ambiente de aprendizaje fuera más propicio? Y estos de acá, ¿no? Para que fuera más propicio, y no requieres comprar inmobiliario. Y tumbamos los ladrillos y ya vimos la ventana. Por ejemplo, seguro que ustedes los ventanales de Clori, esto es un ventanal que nos entra la luz natural en vez de la luz artificial, por ejemplo. Sí, también él proponía, por ejemplo, y eso me tocó a mí en la secundaria, que decían, bueno, las materias como matemáticas, que sean las primeras de todas. En la mañana, que están fresquecitos y que están bien receptivos, y en las tardes les ponían, por ejemplo, manualidades. No sé cuántos les tocó en la primaria que estábamos y era a tal hora y empiezan las cosas manuales. De hecho, la verdad, no, ya me descubrí que no. De hecho, todas las manualidades que se hacían en los primeros les enseñaban a lo mejor pintura o costura o bordado. Y luego hacían exposiciones. De hecho, hace poco se volvió, hizo volver a implementar, pero entonces era el plan que traía el programa, tener las asignaturas de español, matemáticas y ciencias las primeras horas en secundaria, y ya al finalizar eran los túneles, eran en educación física, pero no funcionó, no estuvo bien planeado. Bueno, Muy bien.
Todas estas propuestas, todas las propuestas que hemos estado viendo de estos precursores, ¿verdad? De la pedagogía, de la educación, son herramientas muy valiosas que nosotros podemos examinar, que nosotros tenemos que ver también a la luz de las nuevas, de los nuevos estudios, de las nuevas teorías, y ver qué podemos implementar, qué nos sirve, qué sí sigue actual, y qué cosas tenemos que cambiar, pero sin duda muy, muy interesante, y yo creo que sí podemos tomar muchas herramientas de él. Yo pienso que el principal traba es el sistema educativo. Es la burocracia. Es El que gobierno. son realmente los que quitan y ponen. O sea, no es que no funcione, si no hicieron una buena planeación, porque eso lo utilizábamos antes. Y como dice Ricardo, yo me enseñé a tejer en la primaria. Pero yo siempre he preguntado esto, pero ¿quién te diseñó ese tipo de modelo educativo? Si fue maestro o fue X persona. Es que eso es lo más, Que no es maestro, no es un maestro, el maestro no te va a diseñar. Así es. Casi todas las clases son totalmente diferentes a lo que es el escritorio a llevarlo. ahora con el nuevo modelo que van a implementar el gobierno, de quitar las materias, hacer ahora todo por proyectos. De hecho, muchas escuelas ahora que estoy haciendo trabajan por proyectos. Realmente se dice, trabajas por proyecto, trabajas por proyecto. Para mí es excelente porque si en la universidad tienen cuatro proyectos diferentes, se me hace padre. Y para las que no han trabajado con proyecto, la verdad está súper padre trabajando en proyecto. Bueno, pues entonces ya los dejo hasta aquí. Sí, ya está la cabeza me dolió. Adelante, todavía no se me acuerda y dejo lugar a compañía para la invasión especial. Estamos listos. Yo no sabe. Ay, le colgué, perdón. Estás dando lata, te estoy diciendo. Oye, y sale grabando el video. ¿Estás dando lata? Para que vean que sí. Pero no, de aquí no. Bueno, a ver. O sea, Yo sí me acompañaba bien, ¿no? Ok, vamos a hablar un poquito de la visión de él en el área de educación especial. El área de educación especial no viene a ser una innovación con él. De hecho, desde finales del siglo XIX, eso se empieza como a entretejer ahí con Pestalozzi, pero cobra más fuerza a finales a mediados del siglo XX, ya con él. Y desde 1901 el fondo subcentro de Centro educativo. el fondo subcentro educativo, que en español sería la Escuela de Educación Especial para Niños Irregulares. Antes los términos eran diferentes a lo que conocemos actualmente hoy. Como ahorita que salió el tema, ¿puedo decir con discapacidad? Sí podemos decir con discapacidad. De hecho es lo que ellos tienen, una discapacidad. TDAH. Por eso. Eso no es una discapacidad. No, pero es que todo TDAH. Sí. O sea, ya se etiqueta. Nosotros en educación especial tenemos una ecografía que en los días de la discapacidad siempre caminamos con ella. Especiales son las pizzas. O sea, lentos, angelitos, no son angelitos, no son lentos, no son especiales. O sea, son personas con discapacidad y punto. No son superhéroes tampoco, son personas con una condición distinta a la de nosotros y es una discapacidad, llámese intelectual, visual, auditiva o motora. Cuando empieza todo este sistema de lo que viene siendo la educación especial con él, ellos empezaron desde lo que eran los sordomudos o débiles mentales, o retrasados mentales que se le llamaban, que realmente no son sordomudos, son muy poco los sordomudos que podemos llegar a conocer. Normalmente escuchamos a alguien que no escucha o habla por es sordomudo. No, es sordo. No habla porque No conoce. ¿Cómo vas a hablar? Exactamente. Y tan hablan, tan pudieran hablar, que algunos sordos se pueden oralizar y se significa mucho que... ¿Por qué? Porque sus cuerdas vocales son funcionales, nada más no saben hablar. ¿Por qué? Porque no escuchan. Por eso es que algunos de ellos actualmente se pueden oralizar por medio de una terapia, pero eso es otra cosa. ¿Ok? Entonces, con estos conceptos empiezan ellos con el sordomudo, retraso mental. Con el paso del tiempo dejan de ser anormales, se manejaban también como anormales o débiles mentales. No es que estuviera mal, eso era nuestra término de aquel entonces. Y después se le viene a dar el giro a lo que viene siendo una discapacidad intelectual.
¿ok? Más que nada ellos estaban basando en el área intelectual y motora. Es de donde basan ellos la parte de la educación especial y se crearon, a partir de toda esta corriente es cuando se crean los principios que ya les comentó Mitzi, que fueron los 4 principios educativos en la educación regular con alumnos sin ninguna discapacidad. Todo este movimiento empieza con ellos, pero ¿a qué le da pie? A una educación para alumnos sin ninguna discapacidad, ¿ok? Y en 1907 crea la Escuela para la Vida. Esta Escuela para la Vida viene a retomar todos los servicios que ellos empezaron con esos chicos con discapacidad, a emplearlos en el aula regular, ¿ok? De una manera cotidiana. Y es cuando se retoman los 4 principios y el desarrollo del lenguaje como medida de inteligencia de los niños, que era una de las obras que Michel les estaba hablando, y el lema principal era educación para la vida y aprendizaje para la vida. Porque la educación especial en él era basarse desde la necesidad del alumno. Así es como inicia este concepto con él, ¿ok? En sus necesidades, en sus intereses, en sus aptitudes, todo basado en él. No en una pedagogía añadida, sino todo él era el centro, ¿ok? Él empezó a trabajar mucho, o compartía más bien lo que compartía la teoría de lo que viene siendo Montessori. Entonces ya han escuchado de esta teoría de Montessori. Ellos eran como muy afines a esta ideología de trabajo, donde el alumno genera desde su propio interés, desde su propia necesidad, va generando su conocimiento. ¿Cómo funcionaba? Ya como Michi lo estuvo retomando un poquito, de acuerdo, si yo hoy vengo más dispuesta a trabajar matemáticas, yo tengo mi checklist, y ya voy a iniciar con esto, sigo con lo otro. El propio alumno es el autónomo aquí. Sin embargo, el maestro, desde la perspectiva, no se queda de lado. No es indiferente, pero es un acompañamiento, no es una figura de autoridad que te vaya y te va a estructurar una dinámica de trabajo, es un acompañamiento. Es lo que se venía manejando con De Crowley, en lo que viene siendo toda la educación especial. Y el docente como facilitador y no cuarteando el aprendizaje, que era la palabra técnica, no cuarteando el aprendizaje, sino en un desarrollo pleno de la creatividad, ¿ok? Esto era a la par con Montessori. Y esta era la ideología del trabajo, es como el parteaguas de la educación especial en esta época. Como digo, no fue nuevo en el siglo XX, pero desde inicios mediados del siglo XIX, y se viene concretando en el siglo XX con él. Y bueno, a mí me toca hablar de los niños superdotados, que él lo mencionaba así. Él decía que hablaba de la psicología y la selección de los superdotados. Él se daba cuenta, como trabajó esta parte de la educación especial, que obviamente había los chicos con discapacidad, pero también había estos que sobrepasaban la media, que nos nombra superdotados. Y él hablaba de ellos que eran un adelanto precoz de sus aptitudes. ¿Ok? Y eso es importante señalar. Son estos niños con ciertas características que sobresalen de la media. Los que aprenden súper rápido a leer y escribir, los que están todo el tiempo aburridos en el salón, o los que destacan en las áreas artísticas como la música, algún deporte, todas estas cualidades. De Crowley habla de que el niño superdotado se muestra como tal desde su infancia, como ejemplo de su precocidad, pero él también decía que muchas veces no necesariamente lo desarrollaba desde chiquito, que había ocasiones en que se hacía superdotado y le hacías las pruebas y pues no, salía que no es superdotado. En ocasiones mencionaba que tarda su madurez para que este tipo de situaciones salgan en los test. También menciona que hay ciertos factores en donde los niños superdotados pueden crear, por ejemplo, pues típicos, si sus papás son personas estudiadas, letradas y todo esto, por consiguiente es más fácil que un niño sea superdotado, que obviamente también tiene mucho que ver el contexto de un niño de ciudad a un niño de campo. Por lo regular, va a sobresalir siempre el de ciudad que el de campo. Y pues la marginalidad que sufren algunos niños, pero que también se pueden dar ahí chicos superdotados, no es ley, pero son como factores que sí implican mucho en él. También nos damos cuenta, no sé si les ha pasado a los que son maestros, que hay un desfase de estos niños en las calificaciones que te reprueban, pues dices, ¿cómo reprobó? Sí, es súper listo, o sea, me está diciendo todo en clase, además, ¿por qué está sacando 5? Es esta parte de que se aburren, les vale un reverendo cacahuate porque ya se lo saben todo y se ponen acá con
haría ese desmadre. Y también decía que el factor hereditario, que había datos curiosos que él encontraba de Crowley. Hizo un estudio en general y se daba cuenta que, sobre todo de niños superdotados, en papás que viven de los 30 a los 40 años, y se daba más en niños que en niñas. Entonces, es como unos datos curiosos que él encontraba. Y también son niños que todo el tiempo están detrás de ellos y lo que no hace, pero pues tú puedes súper listo y los están diciendo. Y también eso afecta mucho la autoestima de los chicos, entonces dejan de lado la escuela y no se aprovechan todas las actitudes que ellos tienen para sobresalir. Como les mencionaba, ellos saben en áreas no solamente académicas sobresalen, sino también en áreas artísticas. No sé si van a ver la película de Deep Flash o algo así. ¿Sí? ¿Cómo? Del baterista. Ajá. Esas personas a mí me llaman mucho la atención los que son bateristas porque usan sus dos hemisferios. O sea, acá son dos cosas diferentes, más los pies, 4 cosas diferentes al mismo tiempo, más los que cantan, digo, wow, está como que bien cañón. Yo que no sé tocar la guitarra, que le haces así e intenta cantar, pues no puedes. O sea, hay gente que realmente tiene esas habilidades y que pasan desapercibidos en la escuela, pero en la parte artística sobresalen muy notoriamente. ¿Y cuáles métodos deben utilizarse para la selección de los superdotados? Crowley decía que era importante hacer entrevistas personales con los alumnos para conocer lo que decían sus compañeras, sus intereses, sus ideologías, sus gustos y demás. Y él mencionaba que si eran capaces, tenían una capacidad de atención, eran resistentes a la fatiga, facultad de observación, que tuvieran memoria bajo diversas formas, una imaginación y una fantasía sobresaliente, cualidades de voluntad y sentimiento, e intereses y talentos particulares, era como chef de que pudieras tener un niño sobresaliente. Apúntalas. Memoria. Y bueno, ¿cómo se evaluaban a estos niños para saber si sí eran sobresalientes o no? Mencionaba esta parte, que para que revelen una superioridad era necesario que las cuestiones que se plantearan sean lo máximo posibles extrañas a la enseñanza habitual. O sea, no le vas a preguntar, todos, el típico, pues todos, y si es superdotado, pues obvio las vas a ver. Pero si no lo es, podrían perderse ahí los que sí y los que no. O sea, que le fueras a preguntar cosas que fueran totalmente fuera de su área, que lo hicieras entrar como en esta parte de cuestionamientos, pero ¿por qué? ¿Y entonces cómo le harías? ¿Cómo le hicieran? Exactamente, que fuera más allá de su cerebro para ver si realmente lo es. Y para que puedan ser juzgados equitativamente, el ideal es que obviamente cuando se les hagan las pruebas que estés hablando en su mismo idioma, que estés hablando de su contexto, que tomes en cuenta su edad, su sexo, sus posibilidades económicas por esta parte de si usa computadora, a lo mejor le saco temas de computadora, no sé, cosas así. O si fueran de estos niños que se les dice pensamiento divergente. Por ejemplo, todos hacemos sumas, a lo mejor de unos dos usas tus dedos, que son los normales, ¿no? La primera línea. Pero los de pensamiento divergente, a lo mejor van a ser niños que rayan así en la imaginación. Esos están buscando miles de maneras, pero te están llegando al mismo resultado. Ese es pensamiento divergente, ¿no? Que le haga como quiera, pero que llegue. ¿Sí? Y no juzgar. Exacto, pero mientras te dé el resultado, importa. ¿Y qué pasa después de la primera selección? Vas a ir con estas estrategias, vas descartando, haces la entrevista, como les decía, esta parte, y me gustó mucho esta frase que pone de Crowley, donde dice que la inteligencia es solo uno de los factores del éxito en la escuela y en la vida, y que si bien este es importante, se le debe asociar otros para asegurar el equilibrio, no solo lo académico. La armonía y la felicidad, o como mínimo la dosis de armonía, equilibrio indispensables para conseguir la felicidad a la cual cada individuo razonablemente aspira. Él también tomaba en cuenta, como se dieron cuenta, los intereses del alumno, no solamente en lo académico, es interesado también qué sientes, qué piensas, cómo lo haces, y no solo lo académico.
Y yo me puse a investigar esta parte, ya no lo menciona de Crowley, esto es actual. Estas son las pruebas que se utilizan actualmente para evaluar y verificar si tienes niños AS. En la actualidad se dicen niños AS, aptitudes sobresalientes. Antes era CAS, capacidades y aptitudes sobresalientes, pero capacidades pues, todos tenemos. Entonces se quitó la C y ahora es aptitudes sobresalientes. Y estas son las 3 pruebas que se utilizan mínimo en lo que yo conozco y lo que estoy investigando. Es el WIS para personas menores de 16 años que mide el coeficiente intelectual, el PAS, que hay versiones 1, 2 y 3, que sirve para la socialización, porque también puede ser sobre niños sobresaliente en la socialización en esta parte, y la prueba CREA, que es desde los 6 años hasta la adultez, que sirve para la creatividad. ¿Okay? Estas son las pruebas que más se conocen por lo regular, que se siempre usan las que se van a trabajar. Una contribución ahí, estas baterías, estas pruebas son pruebas estandarizadas que nosotros como maestros de educación especial no podemos aplicar, estuviera obligado un psicólogo, no el maestro regular ni maestro generador. Nada más, si hay unos checklists que tú, por ejemplo, puedes ver ciertos indicadores y puedes derivar al área de psicología, y es que le aplicaría la batería y te da la interpretación. Son guías. Ajá, son guías y ya puedes dar la interpretación. Y por ejemplo, el quiz abarca varias áreas. La matemática, o sea, pues son todas, ¿no? Todos Sí, los campos. con lo cognitivo. Ajá, lo cognitivo, pero los ventajas que te lo dan un nivel que puedes expresar donde estaría posicionado. Comentar que aquí en Guadalajara, pues, si conozcan, para cursar primaria y secundaria existe el centro educativo para altas capacidades, el CEPAC, ahí por el Parque Morelos, y tú sí, es público. Entonces, si usted conoce niños que tienen altas capacidades, que están diagnosticados con altas capacidades, sí es interesante que formen parte de esa escuela y no de la escuela regular en la que están, porque sí puede llegarles a frustrar mucho una formación en ese sentido. Entonces, esa escuela, de alguna manera, digamos que la forma en la que te direcciona va muy encaminada a este centro de altas capacidades, que obviamente va más enfocado a la realidad que vive el niño de esa edad de primaria y secundaria. Es pública y obviamente tiene que pasar por parte de, no sé cuál examen les hagan, pero sí les tendrán que Se pasar. aplica un filtro, hágate cuenta que para ingresar a esa escuela, les comento el filtro para ingresar a esa escuela. Fue un filtro desde la preescolar. La maestra estuvo aplicando y se me dijeron que mandaron a la convocatoria. Tuvo que hacer unos exámenes, o sea, como si hicieran un examen a la universidad. De tantos niños van sacando filtros, van sacando filtros, van sacando filtros. Pero sinceramente, Ricardo, como experiencia como mamá, te lo digo, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mi entorno laboral ya estaba en un lugar, en medio del trabajo de otro, y es un centro donde sí es totalmente tecnológico y tienen todos los medios, brindan todos los recursos y todos los medios digitales, pero el horario es de 8 a 4. Entonces, era un horario sumamente extendido donde tenías que dedicarte solamente a tu hijo y dejar de lado todo. Pero pues también nosotros nos pusimos a pensar, no solamente tenemos a él, tenemos a la niña, mi trabajo está acá, ¿en qué me voy a mover? No le puedo cambiar la dinámica a mi papá. Entonces también a veces tienes que, nosotros optamos por el que es perico donde se es mejor un buen fondo universitario y cuando quieras estudiar, aviéntate lo que quieras. Porque sí está muy padre este centro que lo dice Ricardo, pero sí hay muchas cuestiones que tienes que valorar porque a veces... Yo desde secundaria, del tercer año, yo duré como 3 años dándoles clases de comunicación oral. Hice el club de debate de formé el club de debate de esa escuela. Y lo interesantísimo que era de eso es que yo, los chicos que estaban en tercera secundaria, los ponía a debatir contra mis chicos de universidad. Y hubo veces que ganaron de secundaria. O sea, para que se den una idea del nivel que puede llegar a vivir, o sea, un niño que tenía pues, prácticamente 13 años, le ganaba a alguien que tenía 20 años. Y era bastante o sea, de repente yo sí llevaba a mis amigos creando muy buenas de universidad. Y la verdad es que los chicos se motivaban y yo decía a veces, de repente decía, este chico para la universidad, no existe una universidad en el mundo